Bienvenidos a Eric y Norma. Sin filtro. Y hoy estamos con ustedes nuevamente en un episodio nuevo. Y este es el episodio número 29. Sí. Y vamos... Y lo estamos lanzando hoy antes de que se acabe febrero. Y como habíamos prometido, durante el mes de enero nosotros así que vaya para atrás si no lo ha hecho. Hicimos la serie, el episodio 28. 28. El de la montaña. El primero, los 7 montes de influencia. Sí. Y le dijimos que íbamos a estar tocando cada uno de ellos. Correcto. Hace 2 semanas aproximadamente hablamos del primer monte o esfera de influencia, que es la iglesia. La iglesia. Y en ese monte tenemos mucha experiencia. Y hablamos de las cosas que como iglesia tenemos que cambiar. Sí, y es una inquietud bien fuerte que Dios ha puesto en nuestro corazón hablar de esto en esta temporada. Y casualmente, después que comenzamos a hablar de esto al principio del año, ya en otros medios también, nos enteramos que el precursor de este mensaje iba a estar bien cerca de nosotros. El que lo ha hecho público, porque la visión fue de 2 personas de hace muchos años. Lo contamos en el otro episodio. Exacto. Pero el que lo ha hecho público desde hace más de 25 años, Lance Wallnau, que es el que Dios le dio la encomienda de compartir esto con el cuerpo de Cristo hace muchísimos de esos años, estuvo cerca de nosotros en vivo, así que tuvimos el privilegio de estar. Tuvimos la bendición de estar sentado en una conferencia que dio en Bradenton. Así que damos gracias a Dios. Sí. Así que estamos confiados y sabiendo de que esto es lo que Dios quiere que nosotros compartamos. Así que presta atención. Hoy vamos a hablar del segundo monte o esfera de influencia en donde Dios quiere que nosotros como creyentes establezcamos su reino. Establezcamos su reino y que nuevamente se establezca lo que dice la palabra. Y es el monte de la familia. La familia. Mire, la familia es tan importante. Yeah. Cuando una familia, el núcleo familiar está definido correctamente, de acuerdo a la palabra de Dios, es sano. Entonces hay sanidad. Entonces la familia es la base de la sociedad. Cuando la familia está enferma, la familia está quebrantada, cuando la familia no tiene la definición correcta y no está fundamentada en Dios, entonces es terrible, son terribles los resultados. Y por eso es importante que nosotros sepamos cuál es la definición bíblica de la familia. Y a lo mejor hay personas que nos están viendo, que no conocen a Dios, y a lo mejor no están de acuerdo con nosotros, y usted tiene su derecho. Claro. Pero este mensaje está enfocado, aunque yo le invito, ¿verdad?, a que conozca a Dios, claro, porque que analice lo que estamos hablando. Pero este mensaje está enfocado para aquellas personas que conocen a Dios, pero lamentablemente no conocen los principios bíblicos, no conocen la palabra. Y es nuestra responsabilidad entonces enseñarles qué dice la palabra y cuál es la voluntad de Dios en cuanto a los Pero familias. Aún aquellos que quizás no toman como base la Biblia como un documento para basar sus creencias, que lo entendemos, la misma ciencia, el sentido común establece lo que ya Dios estableció en su palabra. Así que si usted es honesto, si usted es íntegro en sus pensamientos, sabe que la naturaleza y la ciencia establece el principio de la familia. Así que nosotros tenemos que entender que en esta esfera de la familia, dado que es la base de la sociedad, y una sociedad puede ser próspera si hay un núcleo familiar saludable, hay una batalla campal. Correcto. Hay una batalla campal para redefinir y alejarnos del concepto bíblico de lo que es familia. Y nosotros, el enemigo de las almas, Satanás, que sí es real, está tratando de redefinir el concepto de la familia para entonces derrumbar la sociedad. Y este esfuerzo que tú estás hablando lo está impulsando una minoría, sí. una minísima minoría. Es una minoría, pero está en el lugar de influyente, exactamente. Y ese es el punto. Uno dice, ¿pero por qué? Porque hay esta cosa con los transgéneros y es menos del 1%, pero está en lugares de influencia. Toda la agenda LGBT. Y déjame decirte que a uno de nuestros amigos que quizás no comparten la misma pensamiento bíblico de nosotros en términos de religión o en términos de principio, la realidad es que aún el hombre común y corriente, la mayoría de la gente tiene sentido común. Sí. Y aún familia, y yo hablo de todo eso, por eso nosotros tenemos que establecerlo a través de la palabra, pero aún muchos amigos que nos están viendo que quizás no siguen los principios
como nosotros lo seguimos o no van a la iglesia de esta manera. El sentido común les dice que esta agenda dañar la familia no es lógica. La familia, que no es lógica, que no tiene sentido, que no es este sentido que las mujeres que los hombres estén participando en deportes de mujeres, que no tiene sentido que las parejas funcionen del mismo sexo como si fueran padres, porque no son padres. Y usted sabe que ese tipo de persona también está allá afuera y sabe y esto te va a ayudar a que no divagues en tus pensamientos y te aferre a lo que tú sabes que el sentido común te dice. Así que como creyentes tenemos que entender que primero que todo nuestra lucha es espiritual. Y dice en Efesios 6:12, en la versión Reina Valera contemporánea, la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que hay una batalla espiritual. Así que cuando nosotros atacamos el espíritu, no atacamos la persona, porque sabemos que las personas están bajo las influencias de las potestades. Y muchas veces no se dan cuenta, no lo hacen con una intención mala. Ellos piensan, muchos de ellos, otros saben que lo están haciendo, pero muchos de ellos piensan que están haciendo lo correcto, que lo están haciendo bien, lo hacen con un corazón correcto. Por eso es que no vamos contra ellos, vamos contra las influencias que tienen atrás. Ahora bien, por eso es que entonces necesitamos, como creyentes, entrar y posicionarnos en esa esfera de influencia. El monte de la familia. Porque necesitamos instruir la palabra de Dios y necesitamos derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Pero qué es eso? Derribar argumentos. Pues mira, te voy a leer la palabra. Dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y esto lo tenemos que hacer todo. Aún nosotros que conocemos al Señor estamos haciendo esto en nuestra vida personal. No es que estamos queriendo imponer algo a usted que nosotros no mismos vivimos. Nosotros lo vivimos. Los pensamientos locos y a veces errados nos vienen a todos. Y pero nosotros tenemos que aprender. Depende de nosotros si los asimilamos o los pasamos por el filtro de la palabra y nos damos cuenta de ese pensamiento, de dónde vino, yo no sé. Pero no es lo que tengo que pensar. Así que lo que primero que vamos a hacer es back to basics. Vamos al sentido común. ¿Qué dice la Biblia? Lo primero que hay que hacer es definir el concepto bíblico de familia. ¿Qué dice la Biblia? Si quieres leer Génesis 2, 23 y 24. Dice, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su varona, a su mujer, y será una sola carne. Amén. Así que tenemos que entender que la base bíblica está instituyendo y está diciendo que la unión que Dios programó y que Dios creó desde el principio de los tiempos es un varón y una varona, o un varón y una mujer, un varón y una hembra. Dos sexos diferentes para unirse y complementarse. También en Génesis 1, 27, 28 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, porque de esa manera como único pueden multiplicarse. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dos hombres no se pueden multiplicar. Dos mujeres tampoco. Por lo tanto, está en contra del diseño. Toda persona que trabaja con diseños, aquí en el mundo trabajamos con diseños electrónicos, diseños de casa, diseños, sabe que el diseño tiene un propósito, tiene una forma en que funciona. Y si la persona quiere a su fuerza irse en contra del diseño, está dañando los aparatos, está dañando, y así pasa con el hombre. Ese es el diseño de Dios. Mira, lamentablemente desde los años 60, yo diría más o menos, vemos una erosión del concepto de familia, pero particularmente en los últimos 30 o 40 años, desde los años 80 y 90, es cuando hemos visto donde aún de las esferas de influencia, aún los presidentes que no le sirven a Dios, que no conocen a Dios, presidentes impíos, han tratado de redefinir y aceptar
comportamientos que son aberrantes, comportamientos que son pecados y los han normalizado de modo tal que se redefina la familia. Hubo un presidente que el día de San Valentín o de los enamorados le envió una tarjeta de felicitaciones a todos los homosexuales. Hubo otro presidente, una de las cosas que yo recuerdo bien triste, fue en el 2015. Estábamos con nuestros hijos en una conferencia de jóvenes en Georgia y recuerdo cuando salió la orden del Tribunal Supremo diciendo que era legal la unión civil entre una pareja de dos personas del mismo sexo. En ese momento, en realidad, mi espíritu fue compungido. Se entristeció. Porque la realidad es que nosotros amamos a todos. Correcto. Pero no podemos llamar al pecado bueno. No. Y una de las palabras que el Señor trajo a mi corazón en ese momento está en el libro de Isaías, donde dice en Isaías 5:20, ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. En ese momento yo recuerdo que simplemente puse ese verso en mis redes sociales. Estamos hablando 10 años prácticamente. Y eso fue lo único que puse. Inmediatamente vino una persona que conozco desde hace muchos años, desde joven, que se identifica como homosexual y rápido me atacó el verso. Cuando yo simplemente puse la palabra, se sintió confrontado con la palabra. La palabra habla y entonces suficiente. yo le borré el comentario y me comuniqué con él en privado. Porque en mi muro de mis redes sociales yo tengo el derecho de poner y de quitar lo que no me... en mi muro. Si no te gusta, pasa a la página y síguelo. Y entonces recuerdo que en ese momento yo con mucho amor le dije, yo lo siento, pero esa es tu decisión, pero yo no estoy de acuerdo y no creo que eso sea lo correcto. No nos puedes imponer al resto de las personas. Y entonces muchas veces nosotros como creyentes nos hemos callado porque esa minoría es muy vocal. Claro. Y esa minoría son bullies. Y muchas veces muy manipuladoras. Sí, por eso. Y entonces muchos de nosotros tenemos amigos o familiares que se identifican dentro de esas conductas que no son bíblicas, conductas que no le agradan a Dios. Y entonces como sociedad, porque ha habido personas que se identifican con esas conductas en los lugares de influencia, como sociedad, entonces se ha normalizado. Y entonces si nosotros hablamos como nosotros estamos hablando hoy, nosotros somos haters, somos homofóbicos, nos tratan de callar y nos tratan de decir que no amamos. Sin manipular. Y entonces, la realidad es que si yo te amo, yo te voy a decir la verdad. Claro. Porque yo quiero que tú conozcas la verdad. Y dijo Jesús en Juan 8, 31 y 32, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que si nosotros amamos a alguien, nosotros queremos verlo libre, no queremos verlo atado, no queremos verlo en pecado. Así que con amor yo le tengo que decir la verdad. Nadie me va a callar. Si no me quiere volver a hablar, pues mira, lo siento, voy a orar por ti, ¿verdad? Y sigo orando por ti, pero no voy a callar. Y es mi responsabilidad enseñar lo que dice la Biblia. Y con amor tratar de que veas la verdad y que seas libre. Y esa palabra el Señor se la habló a los que habían dicho, creído en Él como Señor. A los que querían ser los discípulos. Y entonces nosotros, como discípulos, tenemos que aplicarnos nosotros esa palabra. Tenemos que permanecer en la verdad, permanecer en su palabra. Y por eso lo hacemos de esta manera. Y por eso nosotros, nadie nos mueve de eso. Nadie nos puede mover. Y si tú amas y conoces al Señor, tú deberías tener la misma posición. No te dejes que nadie te mueva. No te dejes que te manipulen. Ama a la gente. Pero a veces usan la Biblia que ni la conocen. Muchos de ellos ni tienen relación con Dios. Y me quieren usar versículos para tratar de manipularme. Eso es lo más irrisorio que hay. Pero lo hacen. Entonces tú tienes que conocer tú mismo la palabra. Para eso mismo. Para que permanezcas en la verdad. Y la verdad te haga libre. Y tú puedas entonces hacer libre a otras personas compartiéndole la verdad. Eso es así. Así que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Permaneciendo y ver qué dice la Biblia. Miren, hay solo dos sexos. Ya lo vimos en Génesis, varón y hembra. No hay 500 perversidades, de aberraciones, de ¿iteraciones qué se dice? Iteraciones, eso mismo. Hay solo una unión aceptada por Dios y es el matrimonio. El diseñador.
entre hombre y mujer, porque nos diseñó. El creador así nos diseñó. Hay solo un lugar donde las relaciones sexuales son apropiadas según la Biblia, y es en la santidad del matrimonio de un hombre y una mujer. Y eso es bien importante porque conozco y veo muchos cristianos jóvenes que están viviendo... Ay, es que yo amo al garete, al wipipí, o como diríamos en Puerto Rico. Porque se han dejado influenciar por la sociedad. Por la libre. La cultura. Por la libre sociedad. Y entonces tenemos que volver al diseño bíblico. ¿Tú quieres la bendición de Dios en tu vida? Después quieren pues la bendición. Entonces tienes que seguir los mandamientos. Hay el reino de Dios, dice, sufre violencia y solo los violentos lo arrebata. Hay leyes en el reino de Dios y nosotros no somos quienes para violentarlas. Y están pasando por muchas crisis y vicisitudes y problemas y se pregunta, pero si yo amo a Dios, sí, pero estás violando los principios de Dios. Por eso la palabra habla de las obras de la carne, que entre ellas está la fornicación y te dice, esas personas que se dejan llevar por las pasiones de la carne no van a heredar los beneficios del reino de Dios, no los puedes heredar. Y nosotros hemos tenido la bendición de casar a muchas parejas que llevan años viviendo juntos y entonces con amor le traemos la palabra de Dios, le explicamos por qué la bendición de Dios. Y tú has casado como 2 o 3. Sí, y sus vidas han cambiado. Sí, total, además como por lo menos que yo me recuerdo ahora mismo 4 parejas que tú has casado donde ellos han decidido, espérate, vamos a hacer las cosas bien. Qué cosa, ¿verdad? Así que más bonita. Eso es lo importante. Lo importante es que tú seas confrontado con la palabra, cuál es el diseño de Dios. Y entonces diga, ok, me arrepiento. Pero arrepentirte es cambiar la manera de vivir. Cambiar de dirección. Y no decir, pues de aquí a un año voy a hacer una boda. No, mira. Como el faraón, mañana me saca los sapos. Mira. Y sigue viviendo en sapos, en medio del sapo un año más. No, chico, cambia ya, pues vete rápido. Sí. Yo tuve una persona que me habló de esta posibilidad y no podían hacer la boda enseguida, pero él quería que la muchacha viniera a vivir con él. Y dice, papá, pues tienes que hacer por lo menos un reconocimiento civil, irte por la corte y casarte. Cásate y después hacemos la ceremonia, pero no vengas a decir, no, porque ya en mi corazón yo estoy casado con ella. Son disparates. Una poca vergüenza. Así que, y básicamente lo que estamos hablando es que cuando tú tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio, que es el diseño de Dios, eso se llama fornicación o adulterio. Y te quiero decir cuál es el significado según la Real Academia Española de lo que es la palabra fornicar. Y significa tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. Básicamente tener relaciones sexuales, coito, fuera del matrimonio. Y ¿qué dice la palabra entonces en cuanto a la fornicación? ¿Qué dice? 1 Corintios 6, 18 empieza diciendo, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Así que cuando violentamos los principios de la palabra, pues entonces, en cuanto a la familia, ¿cuáles son los resultados? Aborto, que es asesinato, lo siento, no importa las semanas, desde que hay la concepción, aliento de vida hay. Enfermedades venéreas o STDs, depresión, suicidio. Hay otra palabra que dice que el que se une a ramera, un espíritu es con ella. Y lo que está básicamente diciendo que que la relación sexual física no es solamente física, está ocurriendo la unión de 2 espíritus en uno. O sea que si tú te has acostado con 50, significa que los espíritus y todos los demonios de esos 50 están ahora mismo enredados contigo. Después no sabes por qué tienes depresión, porque te quieres suicidar, y es que simplemente tú, por tu desobediencia o por tu ignorancia, has abierto una puerta a Satanás. Pero Dios tiene solución. Misericordia. Y Dios tiene misericordia, pero tenemos que entender y tenemos que convencernos del pecado. Tenemos que ser confrontados y decir, perdón, Señor. Perdóname, Padre. Y arrepentirte y cambiar esa manera de vivir. Así que Dios, ¿verdad? También es claro que Dios como creyentes quiere que nos casemos. Y vamos a ver qué dice con quién nos debemos casar. Le estamos hablando de nuevo a los creyentes. Le estoy hablando a las jóvenes y a los jóvenes. Que entonces deciden comenzar una familia de manera incorrecta. ¿Y qué dice en 2 Corintios 6, 13 al 15? Dice,
Les estoy hablando ahora como si fueran mis propios hijos. Correspondan al amor que les ofrezco. Es un chancletazo con amor de Pablo. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor, porque ¿qué pueden tener en común la justicia con la maldad? ¿Cómo puede la luz llevarse bien con la oscuridad? ¿Y qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? Ninguna. ¿Cómo puede un creyente estar de acuerdo con un incrédulo? Esa es la versión Nueva Biblia Viva. Me gustó mucho porque era clara y precisa. Sí. No, si empiezas una familia, si tú eres una persona, especialmente le estoy hablando a aquellos que han sido criados en el Evangelio, que han sido dedicados a Dios y que de repente cogen los 18 años y deciden experimentar otras cosas, y de entre las otras cosas que experimentan, se van con personas que no le sirven a Dios. Aquí está claro. No hay comunión. Ay, que yo me caso y después se convierte. No. Yo me lo gano para el Señor. No, porque ya tú, entonces... Lo puedes hacer, pero vas a retrasar. Vas a retrasar. O sea, Dios en su misericordia hace las cosas, pero no es está como que la buena, la agradable, la perfecta voluntad de Dios. Yo creo que no estás en la buena. Va a tomarte años, posiblemente. Vas a pasar mucho dolor. Y no hay garantía de que no vayas a terminar en divorcio. Correcto. Lamentablemente, porque no hay una creencia común. Aún nosotros, que llevamos 30 años de casados, que nos casamos los dos sirviéndole al Señor, conociendo a Dios, con muchas afinidades en nuestra manera de pensar, hasta nuestra educación. Y no ha sido fácil. No ha sido fácil. Ay, Dios mío. Pero aquí estamos, por entonces fe. No me quiero imaginar, esto. Así que, joven, hermano, hermana, que estás ahora mismo en una relación con una persona que no le sirve a Dios, corre, huye, sal de eso. Porque cuando estás en esa relación es lujuria, es carnalidad. Y no dices, es que yo lo amo. No, tú no lo amas, no. Tú lo que estás es enfermita y estás deseando. Estás dándole la carne. Estás haciendo la carne. Entonces no estás pensando porque están las emociones por el medio. Tienes que detenerte, irte por la palabra y permitir que el Espíritu te ayude a detener esa influencia, esa relación a tiempo. Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Lo que estábamos hablando, después tú tienes muchachas que dicen, no, él me prometió él quiso que le demostrara mi amor. Y él me dijo que él se iba a casar conmigo. Mentira. Y después sabes que no se casa nada, tienes relaciones, te quedaste tú preñada con un bebé y no te casaste y te miraste madre soltera. Así que, en resumen, cuando no seguimos los patrones bíblicos de la definición familia y de los parámetros que Dios pone dentro de la familia, entonces tenemos resultados de madre soltera, jóvenes criándose sin padres, envueltos en gangas y drogas, pobreza y sobre todo, mira, la maldición del pecado. Wow. Muchas veces también como sociedad entonces hemos justificado el asesinato de los bebés en el vientre porque no es conveniente, porque simplemente como mujer no quieres aguantarte, no quieres ser casta, quieres tener relaciones sexuales, ni tan siquiera eres tan irresponsable que no puedes usar protección. Y entonces después eres tan irresponsable que te conviertes en una asesina y matas a un bebé en tu vientre. Lo siento, pero eso es porque nos enseña abstinencia y nos enseña los resultados de la fornicación y del pensamiento incorrecto. Y hay algunas que han sido presionadas a tomar esa decisión, porque las hay que su conciencia le dice no lo hagas, pero la familia la presiona, el muchacho la presiona, hay una presión y entonces lamentablemente caen y después sienten un dolor en su corazón, no es un arrepentimiento, es la otra palabra, un remordimiento. Sí. Entonces si tú eres ese caso, hay misericordia y amor de Dios para ti, Dios te perdona, Dios te levanta. Y si lo hiciste y te sientes mal por eso, no sientas condenación. Hay perdón para ti. Reconócelo. De Señor, lo hice mal. Me dejé llevar por la presión. Pero y vengo a traerte esto a tus pies, Señor. Perdóname. Perdóname este error que cometí y Dios te limpia su sangre y te lava y te levanta y con una nueva oportunidad y una nueva vida. Así que eso es importante que lo sepas también. Hay muchas otras cosas que dentro del concepto de familia, como la revolución del feminismo, como el afeminamiento de los hombres que podemos tocar, pero yo creo que eso lo vamos a tener que tocar en otro programa porque ha revolucionado, lamentablemente ha redefinido el concepto de familia de manera incorrecta. Y ha sido sutil. Cuando se le dice a la mujer, no, tú si te quedas, después que estudias
estudiaste tanto, ¿cómo te vas a quedar criando a tus hijos en tu casa? Mira, hay momentos y hay temporadas y no hay nada malo. Por el contrario, tú estás invirtiendo en criar a tus hijos y enseñarle todos estos principios en la familia. Por otro lado, entonces, al varón, desde los años cuando comenzó la revista Playboy, que eso no existía, se le enseñó, sí, el hombre puede tener muchas mujeres y ser adúltero, y eso tampoco es correcto, o sea, Dios... Y ahora se han ido al otro extremo, al revés. Ahora son afeminados. Ahora la moda es decirle al hombre que tiene que mostrar sus emociones, que tiene que ser muy bonito y ponerse hasta prendas de mujer muchas veces, maquillaje. En los 80 comenzaron los hombres a maquillarse. y las uñas pintadas. Y un momento dado vimos a uno que andaba en el Señor, un momento dado, y después esto estaba de spokesman de una línea de maquillajes para hombres. Yo, really, dude. O sea, por favor. Y es sutil, es una forma bien sutil. Entonces, claro, están usando un ejemplo de una persona cristiana, líder cristiano. Pues claro que va a arrastrar con influencia a otras personas. Son cosas que están pasando en esta cultura y tenemos que mantener los ojos abiertos y nosotros ser la influencia correcta. Fíjate, me gustaría terminar con una historia de dos familias que muchas personas la conocen. Y es la familia Jukes y los Edwards. Y esto fue durante los siglos XVIII y XIX. Primero estaba la familia Jukes, que era una familia de delincuentes. Esa familia, el origen de esta familia era conocido por vivir en la pobreza, con bajos niveles de educación, altos índices de criminalidad y sin Dios. Punto. No creían ni en la luz eléctrica. Las características, muchas generaciones de los Jukes, entonces, estuvieron marcadas por alcoholismo, delincuencia, prostitución, eran mendigos, pocas aspiraciones o logros académicos o laborales. ¿Qué dicen las estadísticas? ¿Qué ocurrió con esa familia de los Jukes, que eran todos unos criminales y que no conocían a Dios, punto? Estaban hundidos en el pecado. Es que ellos produjeron más de 300 delincuentes, 7 asesinos, más de 100 alcohólicos crónicos, decenas de prostitutas y personas que vivían de la caridad pública, y solo unos pocos lograron algún nivel de estabilidad. Esa es la familia de los Jukes, que eran delincuentes. Para la misma fecha, entonces, en la misma época, durante los siglos XVIII y XIX, estaba la familia Edwards. Una familia de gente de bien, pero que sobre todo tenían su fe puesta en Dios y conocían los principios de la palabra y los aplicaban a su familia. Así que la familia Edwards desciende de Jonathan Edwards, que era un influyente teólogo y pastor puritano. Las características a lo largo de las generaciones, los Edwards se destacaron por altos niveles de educación, valores religiosos y morales fuertes, participación activa en la comunidad, trabajo duro y dedicación. ¿Cuáles fueron las estadísticas? ¿Cuál fue el fruto de todo eso? Pues mira, produjeron más de 100 abogados y jueces, 13 presidentes de universidades, 30 jueces, 60 médicos, más de 100 pastores, misioneros y profesores, 3 senadores de Estados Unidos y un vicepresidente de Estados Unidos. Tremendo. Así que esta comparación, ¿verdad? Esto se usa para ilustrar cómo la crianza, los valores familiares, el entorno educativo, las decisiones personales afectan no solo a una persona, sino a las próximas generaciones. Por eso es importante que si usted, que me está viendo, que nos está escuchando, está en una esfera de influencia, usted vaya a la Biblia y busque cuál es la definición de familia y usted pueda ayudar a redefinir el marco bíblico. En su esfera de influencia. Es por eso que nosotros necesitamos que los creyentes, que los discípulos de Cristo estén en lugares de influencia para redefinir el concepto de familia de acuerdo a la palabra, regresar a los rudimentos del diseño original de Dios y en amor llamar la palabra de Dios correcta y todo lo demás que sean ideologías incorrectas que llevan a la perdición del alma, a la perdición del espíritu y una eternidad sin Dios. Y quizás tú te preguntas cómo yo influyo en el grupo de la familia, en el monto de la familia. La primera familia es la tuya. Exacto. Es la primera que tienes que velar con celo, con mucha atención, influir a tus hijos, influir a tu esposa o a tu esposo, influir a todo tu círculo interno. Pero además de eso, la familia está entrelazada en diferentes otras esferas y cualquier oportunidad que tú entiendas que Dios te está dando de meterte en las juntas escolares, por ejemplo, o entrar en cualquier otra dimensión donde está la familia siendo influenciada,
es parte de nuestra responsabilidad de influir en ese monte. Y ese es el próximo monte que vamos a hablar en el próximo episodio. Va a ser el de la educación. La educación, claro. Porque entonces cuando la familia es sólida, puede entonces afectar la educación. Pero déjame decirte, la iglesia también es un monte que influencia a la familia. Entonces, que influye a la familia. Entonces, en las mismas iglesias también hay que tener que cuidado porque las iglesias tienen una influencia tremenda en la familia. Y si nosotros sabemos esto correctamente, no nos dejamos que nuestra familia se dañe con eso y ayudamos a que otras sean cambiadas. Y hay concilios, lamentablemente, que han permitido que la redefinición de la familia incorrecta llegue a sus puertas y lo han aceptado y se han ido en contra de palabra. Así que en esta hora nosotros oramos para que Dios ilumine tu mente, para que tú puedas decir, sí, Señor, yo voy a volver al diseño original, yo voy a aceptar la Biblia y que si ha sido confrontado con algo, en esta hora recíbelo con amor y decide cambiar, porque Dios tiene gracia y tiene misericordia para ti en esta hora. Así que nos vemos en el próximo mes con un nuevo episodio, en el próximo episodio con Eric y Norma. Sin filtro. Bye.